Juan, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hola, buenos días hermanos. Estamos hoy considerando las lecturas para el quinto domingo del tiempo ordinario y hoy en día veremos que en todas las lecturas el tema va a ser que se aparece en todas las lecturas va a ser el tema de la luz. Es importante saber de dónde viene esta idea de la luz antes de empezar con nuestra primera lectura. Nuestra primera lectura viene del libro Isaías. Y Isaías le estaba escribiendo al pueblo de Israel poco antes de la caída de Jerusalén en el año 587 antes de Cristo, pero también poco después, escribe durante toda esa época. Y una de las cosas que sucede con los israelitas en esos tiempos es que el templo fue destruido en el año 587 y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cambia la perspectiva del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, ellos pensaban que la luz que tenían ellos era la Torá, era la ley que la encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. Y cuando el templo es destruido, mucho de lo que hablan esos 5 libros de la Biblia pues ya no aplica. ¿Por qué? Porque ya no hay templo, ya no tienes que seguir tanto el culto del templo, porque no puedes, porque no hay templo. Y lo que sucede en el tiempo del exilio, cuando el pueblo después de ser destruido en el norte, en Israel y después en el sur, en Jerusalén, y el pueblo de Israel queda exiliado en otras naciones, no podían ir a Jerusalén y no podían rendirle culto al Señor por medio de los sacrificios como tenían que hacerlo según la Torá. Y lo que sucede, Israel empieza a desarrollar lo que se llama una Torah Adam, ¿ok? Que significa una ley para las naciones y de ahí surge empezando en los libros proféticos, pero después en los libros de sabiduría, surge todo ese género de escritos de Israel que se llaman los libros de sabiduría. El libro más importante es el libro de Tobías, porque en el libro de Tobías vemos que Tobías está viviendo la caridad, está viviendo las obras de misericordia y mucho de lo que él le dice a su hijo antes de que se va su viaje. um, es algo que se repite en el Sermón de la Montaña. Y aquí lo que está sucediendo, Cristo en el Sermón de la Montaña nos está dando una nueva ley que está llena de sabiduría y por eso recalca mucho de lo que sucede en el libro de Tobías, que es en sí la nueva ley de Israel, que es sabiduría para las naciones. ¿Y que hay en esta ley? Hay el llamado a vivir la justicia, el llamado a la caridad, el llamado a la misericordia. Y esto lo vemos aquí en esta lectura de Isaías capítulo 58. Esta lectura es la segunda parte de la lectura que se va a leer en el miércoles de ceniza, que ya pronto se acerca. ¿Ok? La primera parte habla del ayuno y después de hablar del ayuno llega esta parte donde dice, comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo y viste al desnudo. Vemos aquí al hambriento, al pobre, a darle, a compartir tu casa con el que no tiene hogar y después vestir al desnudo. Y esto en la Iglesia Católica son 3 de lo que se llaman las 7 obras de la misericordia corporales. Hay 7 corporales, hay 7 obras espirituales y esta tradición de las obras de misericordia se basa en las lecturas del Antiguo Testamento, Tobías, aquí en Isaías, pero especialmente en el Sermón de la Montaña que vamos a leer hoy en día en nuestro Evangelio. Entonces vemos aquí que el cristiano no solamente tiene que ser una persona de oración y de fe, sino también que tiene que ser una persona de acción. Como dice San Juan, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, hey, que Dios te bendiga y después no haces nada por él? Dice el Papa Benedicto, cambiando un poco la definición de lo que es el amor de Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás dice, el amor es desear el bien de mi prójimo. Pero el Papa Benedicto dice, no solamente es desear el bien de mi prójimo, sino tratar de hacer algo para que le haga bien a mi prójimo. ¿Ok? Que haga una cierta acción. Y obviamente la oración es una de esas acciones, pero también hay que hacer algo. Tenemos que ser personas de justicia y de misericordia y de amor. ¿Ok? Y cuando esto suceda, entonces surgirá tu luz. ¿Por qué? Porque el que sirve a mi prójimo cuando yo voy a servirlo es Cristo.
Cristo es la luz dentro de mí y al servir a mi hermano, Cristo lo está sirviendo. Y por eso de ahí surge la luz. Ok, y esto ya lo vemos en una manera anticipada en el Antiguo Testamento, en Isaías, pero lo veremos mucho más en el Nuevo Testamento. Y después clamarás al Señor y Él te responderá, aquí estoy. Aquí estoy acompañándote para que seas justo, para que seas misericordioso y para que seas caritativo, pero también aquí estoy dentro de tu corazón, porque yo soy el que estoy actuando dentro de ti. Y por eso hay que renunciar la opresión y hay que desterrar el gesto amenazador y la palabra ofensiva. Y yo, hermanos, obviamente yo pienso que mucha gente piensa, no, pues yo no oprimo a la gente, yo no amenazo a la gente, yo trato de ser muy, muy, muy bueno, pero ¿saben en dónde sucede esto más que todo, hermanos? En el hogar. Ay, 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 hermanos, qué triste es que a veces las personas que tratamos en la peor manera son a las personas que amamos más, a nuestros familiares, hermanos. El vivir la caridad, la justicia y la misericordia empieza en la casa. La casa, el hogar es el lugar principal para vivir nuestra fe cristiana y así, hermanos, podemos ser luz en nuestras casas, no personas que como hay gente que entra a su hogar y como que entró una nube oscura, ¿ok? Todo negativo porque entró esa persona en la casa. No hay que ser luz, hay que ser luz y eso requiere misericordia, eso requiere paciencia y eso requiere la gracia de Dios, hermanos, porque sin la gracia de Dios no podemos vivir como cristianos. Muchas veces en nuestro hogar es el lugar más difícil de vivir de esa manera. Y por eso el Salmo en respuesta a la primera lectura dice, el justo brilla como una luz en las tinieblas. ¿Por qué? Porque es justo, clemente y compasivo. Y ven ahí la imagen, es como una luz en las tinieblas brilla. Ahí vemos como cuando sale a veces la luna entre las nubes. Es algo muy, muy bonito aquí, lo pueden ver en la imagen. Y lo que me gusta en la segunda y cuarta estanza es que dice, el justo no vacilará porque está firme y sin temor en su corazón. Hermanos, hay cosas que no deberían ser posibles para el cristiano. Les voy a dar un ejemplo. A veces la gente me dice, no, es que yo estaba con mi familia, estábamos haciendo eso y pues no tuvimos tiempo de llegar a misa el domingo. No, hermanos, no más. La misa es lo que sucede todo el domingo, al menos que me esté muriendo o no pueda salir porque hay muchísima, no sé por qué, pero al menos que sea casi imposible ir, ¿ok? Para mí, el no ir a misa es algo que ni considero que es posible. Tengo que ir a misa, no puedo vivir sin la misa dominical, ¿ok? Y eso es algo que yo le doy gloria a Dios, que Él me lo ha dado por el ejemplo de mis papás, que yo siempre he ido a misa los domingos. En otras cosas sí vacilo, pero por lo menos en esta cosa no. Pero así debemos de ser, hermanos. Debemos de vivir las virtudes tan bien que ni la tentación nos llega. ¿Por qué? Porque estamos tan firmemente enraizados en Cristo, su gracia vive dentro de nosotros y es algo natural para mí vivir tal como Cristo quiere que yo viva. Esa es la meta de la vida cristiana. Por eso me encanta lo que dice ahí, el junto no vacilará. Y yo sé que hay muchos lugares, muchos maneras en que yo sí, yo batallo, yo vacilo en mi fe. Entonces yo le pido al Señor, Señor, dame esa gracia para no vacilar en cuanto a tu voluntad, que yo siempre te pueda ser fiel, conquista tu corazón para mi corazón para ti mismo, para que no vacile y para que esté firme en mi corazón. Ok, entonces siguiendo con la segunda lectura, vemos aquí la lectura de 1 Corintios, sigue a San Pablo con su meditación sobre la sabiduría y él básicamente dice, yo no vine a ustedes con sabiduría humana, sino vine proclamándoles a Jesucristo crucificado. En el antiguo, en el previo capítulo, lo que Pablo dice es que los griegos buscan sabiduría. Para los griegos, el hecho de que Dios se encarnara, primeramente, es una locura, es una estupidez. ¿Por qué Dios, siendo infinito, le importaría este mundo tan pequeño, tan vil, tan sucio? Pero sin embargo, Él se encarnó y se hizo como nosotros, pequeños, y eso no disminuyó su grandeza. Pero para los griegos, eso es una locura. Por eso dice Pablo, yo no vine con sabiduría humana, vine con la sabiduría de Dios. ¿Y qué? Y más que todo, la sabiduría de Dios en Cristo crucificado.
que es una locura que yo, para rescatar a un esclavo, no entregaría a mi hijo, pero eso lo hizo Dios. ¿Ok? Y por eso ahí es en donde está la predicación de Cristo, en la crucifixión, en donde Dios demuestra su amor, que es hasta el punto de una locura. Está loco por mí, loco, enamorado por mí, que mandaría a su hijo para morir en la cruz por mí. Y eso es lo que predica Cristo, y no quiso convencerlos con palabras de hombres sabios, sino con la cruz, hermanos. Había un santo, San Buenaventura, que él tenía un crucifijo y que estaba bien, bien negro. ¿Por qué? Porque lo había besado tantas veces, y él descubría la sabiduría de Dios en el crucifijo, hermanos. Ahí está la medida de todo. Cristo en la cruz, de ahí viene toda la sabiduría, y eso es el mensaje que Pablo está avanzando en esta primera parte de 1 Corintios. Ok, llegando entonces a la aclamación antes del Evangelio, vemos aquí a Cristo, dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Es más, la luz la tendrá, ¿por qué? Porque estará dentro de su corazón. Cristo no camina conmigo aparte de mí, Él camina conmigo dentro de mí, y yo lo sigo aunque Él está dentro de mi corazón. Es algo muy bello el meditar, el reconocer que Dios vive en mí, y hay muchos santos que han dicho que esto es la base de una santidad muy avanzada, el siempre reconocer que Dios mora dentro de mi corazón. Bueno, ahora llegando al Evangelio, de nuevo estamos en el Sermón de la Montaña. Vemos que Cristo le dice a los que lo están escuchando que son sal y luz. Ustedes son la sal de la tierra, y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ahora, la sal hoy en día es algo muy, muy genérico, como que no tiene mucho sentido, porque uno va a la tienda y está blanquita y son como granitos, y siempre es la misma clase de sal. Pero en el Antiguo Testamento uno no tenía sal así. La sal la sacaban de la orilla del mar, o de minas, ¿ok? Y la sal era muy distinta en todo lugar. ¿Por qué? Porque tenían diferentes clases de minerales. ¿Ok? Entonces, para los tiempos antiguos, la sal tenía como tres maneras en que se usaba. Primeramente, la sal tenía gran valor porque se podía utilizar para salar la carne, para que sí se pudiera guardar la carne por varios meses. La sal, entonces, protege la carne de la corrupción. Entonces, hay que ser sal, ayudando al mundo que está lleno de tanta corrupción, para que se purifique, ¿ok? Para llamar al mundo hacia la santidad, a proteger al mundo de la corrupción. Solamente la sal le da sabor a la comida. Uno, no sé si alguna vez hayas comido un pedazo de carne, estás muy listo, tienes mucha hambre, y después no encuentras la sal, y después, pues sí, todavía te la comes si tienes hambre, pero qué triste, ¿verdad? Que sí, comernos comida insípida porque no tiene sal. Entonces, la sal también representa la alegría. Una vida insípida es una vida que no es alegre, y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos demostrar que Cristo es nuestro Salvador por medio de la alegría, ¿ok? El Evangelio nos debe llenar de alegría, y como dijo Teresa de Ávila, no pueden ver santos tristes, ¿ok? Lo que en verdad es triste es un santo triste. Por eso, como la sal, debemos darle sabor a la vida con nuestra alegría cristiana. Y por fin, algo que yo vi una vez, estaba en una granja, y estaban almacenando el excremento de las vacas, ¿ok? Para poder después convertirlo en abono, que le echaban como piedritas, eran como bolitas, y las bolitas eran de una cierta clase de sal que le ayudaba al excremento a que se desbaratara más rápidamente y se convirtiera en abono. Y esa sal al mismo tiempo fertilizaba la tierra. Entonces nosotros, para hacer sal en este mundo, tenemos que ayudarle al mundo para darle vida, la vida de Cristo, hermanos. El mundo busca lo que solamente los cristianos le pueden dar, y eso es la vida divina que encontramos en Cristo nuestro Señor. Ahora, por fin, tenemos el dicho de que Cristo dice: nosotros somos la luz del mundo, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla. Algo lo que sucede, les dije anteriormente, hermanos, que los judíos
se les había dado la Torá en el Antiguo Testamento y después la Torá Adán, la ley para todas las naciones, la sabiduría del Antiguo Testamento. Y habían muchos judíos, específicamente los fariseos, que decían, no, 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 la salvación no es para nosotros los judíos, nosotros somos el pueblo escogido y los goyim, los gentiles son como perros, le llaman los perros gentiles. Y como que habían tomado esta luz y estaban tratando de esconderla. Y específicamente Cristo le está hablando a esos que piensan de esa manera, pero les dice, no, no, a ustedes los judíos y también a los cristianos en tiempos posteriores, se les ha dado una luz y tienen el deber de compartir esa luz, la sabiduría del Evangelio, la sabiduría que les estoy compartiendo en este momento por medio de este sermón en la montaña. Y eso es como nosotros podemos ser luz, hermanos, compartiendo con nuestros hermanos lo que es el ser, el conocer a Cristo, el conocer a su amor. Yo, hermanos, como católico, hasta a veces hasta me da pena que estoy tan rico porque yo tengo acceso a la Eucaristía, yo puedo ir a misa todos los días, yo puedo ir a adoración del Santísimo y en mi parroquia tienen confesiones todos los días. Yo soy el billonario, yo soy como el Elon Musk, yo soy el billonario por todo lo que Cristo me ha dado. Él me ha llenado de tanta luz y ahora tengo yo que compartir y ustedes también, hermanos. Ojalá que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.